Javier Milei con Viviana Canosa. Se estaba analizando el Holocausto, es gravísimo. Milei, la emergencia es Javier Milei, que algunas sondeos lo dan hasta con 25% de posibilidad de intención de voto. ¿Es un enriquecimiento a la democracia o es una amenaza a la democracia? No, es una amenaza a la democracia, claramente. Y Hitler no llegó por un golpe de Estado, llegó votado por los alemanes. Muchas veces los autoritarios se valen de la democracia para poder acceder al poder, y lo que tenemos que hacer es abrir los ojos de la gente y advertirle a la gente que por muy desalentada que esté, esos caminos no son caminos saludables. Gracias por estar, Javier. No, por favor, es un placer. Ahora, hablamos todos ese día, vos también hiciste tu descargo, pero me gustaría, ya que te tengo en vivo, cara a cara, mirándote, que me digas, ¿qué sentís por el presidente Alberto Fernández, que es capaz de compararte con Hitler? Bueno, no es el único que lo hizo. No, es verdad, lo hicieron Gerardo Morales y Carrió. Lo estoy demandando también, digamos, a Alberto Fernández, del mismo modo que estoy... ¿Lo estás demandando? Sí, claro, del mismo modo que estoy demandando a Carrió y del mismo modo que, estoy demandando a un conjunto de periodistas que también lo hicieron y del mismo modo que estoy demandando a Patricio Fontanet. Pero, ¿por qué Hitler? ¿Por qué te comparan con Hitler? Bueno, primero porque te diría que están asustados. Están asustados y lo que buscan es demonizarme. Ahora, pero este tema es muy delicado. Muy delicado. Se banaliza el Holocausto, se banaliza exacto. todo. Ese es el punto, Viviana. Claro, claro. Es decir, acá hay una cuestión, si vos querés, que es lo importante y después está lo personal. Acá lo importante es que se está banalizando el Holocausto. Están haciendo una referencia a un individuo, me cuesta ponerle una definición a ese ser nefasto, que buscó el exterminio del pueblo judío. El Holocausto además incluyó, más personas, fueron 11 millones de personas, pero lo que buscaban era el exterminio del pueblo judío. Entonces, hacer esa comparación, saquemos la cuestión personal, es de una gravedad enorme, ofende, la memoria de 11 millones de seres humanos, de sus familias. ¿Me comprendés? La gravedad que tiene. Es decir, yo, ¿sabes qué? Pero lo hace por basura, lo hace por bruto, lo hace por ignorante. ¿Por qué lo hace? No, yo creo que lo hacen con... yo creo que estamos frente a un fin de ciclo y estamos frente a un cambio de época. Y la corporación política, sea de un lado o del otro, no se están dando cuenta. Es decir, Argentina lleva una degradación de más de 100 años que ha hecho de que Argentina debe ser el país más rico del mundo, hoy sea 140 al tipo de cambio paralelo. Es más, Argentina tiene 40% de pobres, tiene 10% de indigentes. O sea, el dato de indigentes es tremendo, porque vos estás diciendo que tenés un país que produce alimentos para 400 millones de seres humanos. El fisco le roba a los argentinos, al campo, 60%. Es decir, quiere decir que se lleva el alimento de 240 millones de seres humanos. ¿Y cómo puede ser que entonces hay 5 millones de argentinos que no le alcanza para morfar? ¿Me comprendés que hay algo que anda mal? Es decir, cuando vos mirás, a todos los argentinos les va peor y a los únicos que le va bien es a los políticos. Entonces después, es decir, ¿sabés qué? La gente, tiene razón en estar enojada y debería estar muy enojada. ¿Estás hablando de lo que pasó con el colectivero, por ejemplo, en La Matanza? Bien, pero es que lo que pasó con Sergio Berni, que ellos dicen que es una operación de Patricia Bullrich. Pero digo, tan adormecidos están los políticos, la famosa casta, que no pueden entender que el enojo de toda esa gente es un enojo genuino, que es el dolor de una familia y de una familia de colectiveros que estaban desesperados porque ya les mataron a un montón de colectiveros. ¿Tu viejo era colectivero? Mi papá era colectivero. Me acabo de acordar. Porque ayer yo decía, Cristina Fernández de Kirchner tuvo un papá colectivero. Y vos también. Yo también. Pero por eso lo que digo es... Pero ¿qué les pasa? ¿Qué le pasa a la hija del colectivero de la realidad? Que se desconectó de todo? Toda la casta política está desconectada de la realidad. Perdieron el contacto total con la realidad. A ver, vamos a ponerlo en estos términos.
vos no lo podés mirar como un hecho puntual. Esto lo tenés que mirar como un caso, digamos, de algo estructural. Vos fíjate esto. Vos tenés algo que falla hace más de 100 años. Y eso se manifiesta. A ver, el Estado funciona como un seguro. Por ejemplo, entonces vos te asegurás la seguridad. El país es un baño de sangre. Vos te querés asegurar la salud. Digo, durante la pandemia, este gobierno criminal, ¿sabés que si hubiéramos hecho las cosas como un país mediocre, deberían haber muerto 30.000 argentinos, murieron 130.000? ¿Te das cuenta que este gobierno asesinó a 100.000 personas con su negligencia? Vos me decís, bueno, me vas a dar educación. A ver, hoy Argentina tiene el 60% de los chicos en situación de pobreza educativa. Es decir, los menores de 10 años no pueden leer un texto y comprenderlo en un 60%. Ahora somos esclavos de toda esta gente, somos bien, esclavos. Exacto. Entonces, lo que digo es, porque del otro lado también, ¿viste? Ahora les gustó de una manera elitista, soberbia y propia de ignorantes, andar poniendo el rótulo de populismo de derecha, que es la antipolítica. Disculpame una cosa, a ver, si vos tenés a alguien que es un chorro, un delincuente, te está arruinando la vida, la pregunta es, o peor aún, un tirano. La respuesta es, ¿no decís nada? ¿No los podés criticar? ¿No les podés decir nada? Es decir, ¿quién son ellos? ¿Me entendés? O sea, una cosa es la política, otra cosa son los políticos, y estos son unos inútiles. Cuando vos hacés mal tu trabajo en el sector privado, te pegan una patada en el traste. Bueno, a ver, explícame. ¿por qué no renunció Bernie? ¿Por qué no renuncia Aníbal Fernández? ¿Por qué no renuncian todos? Viviana, de vuelta. Son unos fracasados, la gente se cuida sola. Recién vemos el hombre de José Cepaz, el sheriff, con un arma acá, con un arma en una cartera. Vos decís, no puede ser que la gente tenga que salir con un cuchillo para defenderse. Y los tipos dicen, es una conspiración. Están viviendo en otro planeta, Javier. A ver, en el 2001-2002, te tendrás que acordar, hubo un que se vayan todos. Sí. No se fue ninguno. Se quedaron todos. Pero ¿sabes lo que me y vinieron preocupa con los 2001? familiares, con las amantes, con, digamos... Sí, pero yo creo que en el 2001 todavía, no sé, éramos más chicos todos, no sé, la sociedad no estaba tan hecha pelota como ahora, tan dividida, con una grieta tan descomunal. Y ya ahí quería que se fueran todos. Imagínate ahora. Pero por eso, ¿qué es lo que pasa? Que tampoco es la solución que se vayan todos. ¿Qué es lo que pasa? A ver, depende. ¿Vos querés seguir sosteniendo chorros? Yo no quiero sostener ningún chorro. Bueno, obvio, pero... ¿querés seguir sosteniendo tiranos? Porque esto es del populismo de derecha, no quieren que les critiquen. Bueno, pero Kachanowski hoy te pone, vamos a contar lo de Kachanowski, pero te dice, los llama la casta avanza, como que vos estás rodeándote de casta. No sé cuál es el tema puntual de Kachanowski con vos, pero hoy dijo que hacía 26 años que vos vivías del Estado. Bueno, es interesante porque, mirá, lo traje. ¿Qué trajiste? Acá traje, a ver, mostrala. ¿A qué cámara? Ahí está. A ver. Es una carta documento. Es la carta documento que le estoy enviando a la empresa Gnosis por poner información falsa. Ahora, la pregunta es, cuando vos vas a difundir algo así, primero te vas a fijar en qué medio lo ponen, porque si sabes que es un pasquín, deberías tener reparo. Primer punto. Segundo punto. Te acusan de haber trabajado y vivido del Estado. 26 años. Como casta 26 años. Bien, después vi que puso, 26 o 6 meses es lo mismo. No, bueno. Claramente no. No es lo mismo. Pero 26 años no es lo mismo. No, aparte, a mí concretamente. Mostrá la carta me documento, hicieron, por favor. ¿Otra vez? No, le digo al productor, yo se la mandé. Me hicieron, son 2 contratos que yo tuve, ¿sí? Con la gente de UCI. En aquel momento, en el año 94, que era por un proyecto que tenía que ver con los cítricos, o sea, con el limón concretamente, y otro, que tenía que ver con la caña de azúcar. Es decir, yo hice mi trabajo, se trabajó para ese proyecto, se terminó el trabajo y me fui. O sea, el dato, ¿sí? Después queda como que estuve ahí, 26 años. Ahora, ¿cuál es el punto? Porque esto es lo interesante. La realidad es que, por ejemplo, una de las cosas que pasó es que, Gnosis hace unos días hizo una contratación directa con la ciudad autónoma de Buenos Aires.
está bien, pero si a vos te ponen que durante 26 años laburaste en un lugar y es mentira, digo, es un delirio poner eso, porque en 2 días te das cuenta que es mentira. Pero esto no es un dato menor. Hubo una contratación directa de Gnosis por parte del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 2 días después aparece esta operación y después todos los tuiteros y todos los que están en redes que trabajan para Juntos por el Cambio, para el gobierno de la ciudad, salieron a levantar esta noticia. Esto es de una gravedad enorme. Ahora, de todos modos, discúlpame que te diga, yo siento que el tema que tiene Kachanowski con vos es muy personal. O sea, me da como... Bueno, que no me da opereta, me da que tiene un tema personal con vos. Bueno, la vida, o sea, no le puede... No, todo el mundo no te puede... Digo, todo el mundo no te va a querer. Pero antes hablaba bien de vos. ¿Qué? Antes hablaba bien de vos. No sé. Digo, fíjate, no, pero quería señalar estas cosas. Vos sabés que si esto hubiera sido cierto, durante la campaña, Leandro Santoro, que fue el que lo levantó por primera vez, lo hubiera usado. Y sin embargo, no pasó. Te voy a decir algo más. No solo eso. Cuando me hicieron la opereta del IFE, que en realidad era una cuestión de una ATP y era para una empresa, no para mí, ¿sí? Ahí también hubiera saltado. Pero fíjate, entonces esto debería haber saltado antes y no saltó. Y sí, y es más, tengo, y me consta de periodistas que además no me quieren y que lo dicen explícitamente, estuvieron con la base hace unos meses y no estaba ese dato. Es decir, entonces alguien ingresó, modificó la base y ahí montaron la operación. Pero la y mentira pegaron. tiene patas cortas, olvídate. Háblame de la economía. ¿Dónde estamos parados? Se habla de devaluación, de hiperinflación. A ver. ¿Qué va a pasar con este gobierno, con Sergio Massa, que es un ministro que realmente no termino de entender qué es lo que está haciendo con todos nosotros? Mira, desde mi punto de vista, Argentina está frente a lo que va a ser la peor crisis de la historia argentina. ¿La peor? Sí. Argentina hoy tiene indicadores sociales que son peores que los que teníamos en la previa del 2001. Para que te des una idea, o sea, si vos corrigieras la tasa de desempleo y no, digamos, o sea, metiendo monotributo social, metiendo empleados públicos extra, cuando vos la modificás, te puedo asegurar que esos trabajos son, digamos, es cuestionable el número de desempleo argentino, claramente. No solo eso. Digo, tenés más pobres, tenés más indigentes, evidentemente nuestros salarios en dólares, digo, son menores que los que teníamos en aquel momento. Después vos tenés un problema de índole monetario. Cuando vos ponés restricciones en el mercado de cambios, a vos te aparece un exceso de demanda de dólar, o sea, el tipo de cambio oficial todos quieren. Eso, digo, tiene consecuencias enormes en el resto de la economía, que implican altas tasas de interés, deterioro en el nivel de actividad, deterioro en el empleo, deterioro en los salarios reales. Pero al mismo tiempo, vos tenés los pesos, querés salir del sistema y no podés. Eso se llama sobrante monetario. Eso pasó 2 veces en Argentina. Pasó en el 59 y en el 75. Hoy, ese desequilibrio, hoy, es peor que el que teníamos en la previa al Rodrigazo. Pensá que en el Rodrigazo la inflación se multiplicó por 6 y la pobreza por 5. A ver, multiplicar la inflación por 6 sería llevarla a 600. Y multiplicar por 5 la cantidad de pobres no podés porque no te dan los números. ¿Qué quiere decir eso? Que ahí tenés un desastre social. Y el otro problema que vos tenés, que es todavía mucho más grave, que es el que tenés en el Banco Central. El Banco Central, para tratar de que haya presión en los precios con la cantidad de dinero, lo saca esos pesos de la calle con un instrumento que se llama LELIQ. Lo saca y paga una tasa de interés. Esa tasa de interés hoy es del 107%. Quiere decir que eso además cada año se te duplica, por decirlo de alguna manera, con lo cual el efecto bola de nieve es tremendo. Ahora, mirá esto, porque es interesante. La relación entonces entre esos pasivos remunerados, llamados LELIQ, contra la base monetaria, hoy esa relación es más alta que la que teníamos a inicios de 1989, la hiper de Alfonsín. O sea, 5.000% de inflación en mayoristas. ¿Qué quiere decir esto? Que tenés todo para estallar. Y el tamaño del estallido va a ser enorme. ¿Y a qué se dedican los políticos? Va a ser enorme. A mirarse el ombligo. Vos mismo lo estás diciendo. Pero, Javier, están todos peleándose Javier, a ver perdóname. cómo se reparten el queso. Javier, Sí, Jorge. Pero perdón, el Te pregunto estallido va a esto ser porque- tremendo ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Claro, A ver, ese es el punto, porque todos estamos hablando, Javier, porque lo hablamos desde el temor de que suceda. Claro. Todos hablamos de que va a haber un estallido, de que esto es una crisis tremenda, y nadie termina de definir bien la idea. ¿Cómo la ven? ¿De qué hablamos de un estallido? Hablamos A ver, de gente en la... vamos por parte, Jorge. Te voy a pasar una frase de Dornbusch. Dornbusch decía, las crisis tardan en estallar mucho más de lo que nosotros creemos. Ahora, cuando estallan, el tamaño es mucho peor.
primera referencia. Segunda referencia. Los modelos de crisis y balance de pago de primera, segunda y tercera generación. Los de primera generación, hay una parte de esos modelos que determinan el momento de la crisis. Yo me hice famoso con eso. Pero esos modelos no es que sirven para determinar el momento de la crisis, sirven para saber si el momento de la crisis se acerca o se aleja. ¿Y en qué estadio estamos? Muy cerca, muy cerca. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Ahora, que esto es el elemento que me parece central sobre lo que pregunta Jorge y preguntas vos, Viviana. ¿Qué es lo que lo detona esto? Sí. Esto se detona por caída de la demanda de dinero. Es decir, salimos todos desesperados a comprar dólares, por decirlo de alguna manera. Hay gente que va al cajero y dicen que no tienen plata. Me ha pasado con 2 amigas. Che, fui al cajero, no hay plata. ¿Sabés algo? Me dicen, le digo, no tengo la menor idea, igual lo que tengas, sacalo. Yo sacalo. Me dicen, no eso encuentro. Nunca. No, claro. Pero fíjate esto, porque esto es lo interesante. Entonces, esos episodios de caída de la demanda de dinero, Sí. ¿qué es lo que lo detonan? Y esos episodios se detonan básicamente con crisis políticas. Claro. Y están todo el día jugando con esto. Perdón, iba a decir otra cosa. Sí, no, pero es que es así. Entonces, vos fíjate, decís cosas todas peores, las peleas... No, bueno, está bien. Pero, viste, después vienen los acartonados abanderados de la forma. Vos estás, o sea, de repente viene alguien con buena forma y te dice que te va a asesinar y dice, ay, qué lindo habla. Y de repente vos decís, che, te están robando, te están afanando. Ay, mirá está qué lleno de mala pedófilos en la Javier, televisión pero- que hablan bien. Claro. Si vos hace Sí, un año, Javier. volviendo al tema de la explosión de la economía, si vos hace un año nos decías que hoy el dólar iba a estar a más de 400 pesos, que íbamos a tener 18 tipos de cambio. Ayer Perdón, me preguntabas. Javi, hay 48. Bueno, por eso, hay muchísimos, 42. infinidad. Sí, se hizo el raconto No, pará. Damián Di no, Pace. 48. 48 lo publicó hoy, Damián. Pero es récord Guinness, podríamos tener el libro. No, ¿Sí? no, Bueno, busques antecedentes. a ver, es propio es una economía que está enferma. Todos esos tipos de cambios que vos ves, en realidad son devaluaciones encubiertas. Claro. Es decir, cuando vos tenés un exceso de demanda, o ajusta por precio o ajusta por cantidad. Ahora, pero quiero Ahora. hacer esta pregunta, ¿no? Perdón, Javi, Sí, pero sí, dale. ¿con qué está especulando Massa? Porque ayer le digo, Javi, mañana te venís con todos los anuncios, viene Milei, habla Massa. Hoy, con expectativa, pongo la tele, Y nada. voy en el auto y dice Massa lo que dice, digo, pero... Como estamos, Mirá, y nos deja así, a ¿viste? ver, como, yo- pero conociéndolo esto- a Massa, debe tener una carta guardada. A ¿Cuál ver, es? ¿Cuál puede ser? No, digo, o sea, no tiene hay nada, carta, no hay nada. No tiene carta. Ahora, digo, vamos a... Lo único que apuestan... Para, entonces si no tiene carta, estamos en el horno porque no son tenemos nada más que controles. hacer. O sea, lo único que hacen es reprimir. Es decir, de vuelta, vuelvo al problema. Vos podés controlar precios o cantidades. Digo, yo no controlaría nada, no sé, porque yo soy liberal. Pero, de vuelta. Entonces, no les gusta el precio del dólar. Entonces, lo manejan. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Se les genera que mucha gente quiere comprar al oficial. Entonces, ¿cómo lo regulan? A garrotazos en la cabeza, que se llaman regulaciones. Por eso tenés 48 tipos de cambios, porque estamos repletos de regulaciones. Ahora, dado eso, entonces, la realidad es que no tiene cartas. Ahora, esto es lo más importante, desde mi punto de vista. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué hacen esto? Porque lo único que les importa... Yo te voy a pasar un tip de lo que son los políticos. Porque hay gente que dice, no, bueno, le está armando la bomba al que sigue. Error garrafal. No es que le está pasando la bomba al que sigue. Lo que está haciendo es tratar de retener el poder. Lo único que les importa es ganar la elección. Porque si ganan la elección, si después estalla, no les importa. Porque ya tienen el poder y tienen 4 años más para robar. Ese es el problema. Es decir, y de un lado y del otro piensan igual. Porque vos decís, no, del otro lado no. Ah, no, ¿y qué fue lo que hizo la CUNSA con el reperfilamiento? ¿Acaso no había tipo de cambio libre y no volvió a poner controles de capitales? Una definición final para irnos. Que hoy es la festividad de Pesaj, Claro. la fiesta de la libertad, la fiesta que recuerda la salida del pueblo judío de Egipto hacia la tierra prometida. O sea, ¡viva la libertad, carajo! Ahí está. Para vos, Alberto Fernández. Chau, hasta mañana. Gracias por acompañarnos. Gracias, Javier.